Hola, bienvenidas a Cosmos y Psiquis. Hoy os voy a hablar de Virgo. Bueno, como siempre, no voy a hablar de la gente de Virgo, como si fuera un tipo de personalidad, ¿vale? Desde otro enfoque, el enfoque de que los 12 signos del zodíaco son las facetas de nuestro psiquismo, de todos nosotros, es decir, esas experiencias humanas que vamos haciendo, esos recorridos de conciencia que vamos haciendo, esos aprendizajes que todos vamos haciendo y esas facetas de la experiencia humana que vamos intentando integrar en nosotros. O sea que Virgo, de lo que voy a hablar hoy, va para todo el mundo. Todos hacemos el aprendizaje virginiano. Virgo es un signo de tierra que viene después del signo de Leo, que es un signo de fuego. Esta lógica la encontramos en el zodíaco, en la sucesión de los elementos. Siempre viene primero el fuego, luego la tierra, luego el aire, luego el agua. Esto es el flujo y reflujo yin-yang del zodíaco. Es decir, esta circulación energética que es el zodíaco hace un latido como el corazón, expansión, contracción, un flujo y reflujo, y a un signo de fuego que es yang, que es expansivo, siempre sucede un signo de tierra que concentra, que equilibra ese movimiento yang del fuego con un freno. ¿De qué manera? Realmente el fuego es nuestra capacidad de conectar con la potencia, con nuestro deseo, con nuestra potencia. Y la tierra, para reequilibrar esto, es nuestra capacidad de tocar el límite, de darnos cuenta de los límites existentes, tanto adentro como afuera. O sea que aquí, con Virgo, estamos hablando de un signo cuya palabra clave principal, diría yo, es humildad. Después del signo de Leo, donde vimos que el tema principal es conectar con mi yo, con mi singularidad individual y creativa, lo cual evidentemente tiene distintos niveles de conciencia desde los cuales se puede vivir, unos niveles más elevados en los cuales estoy intentando ser lo que soy únicamente lo que soy yo, lo que me diferencia profundamente mi esencia, intento ser lo que soy, pero también hay otros niveles de conciencia desde los cuales vivimos Leo con el narcisismo, el egocéntrico, la fascinación por las cualidades individuales de unos y otros, propias y de los demás, la fascinación por el carisma, por la capacidad expresiva, lo cual está muy ensalzado a nivel colectivo, no solo, o sea, somos muy leoninos, mucho más que virginianos, evidentemente, a nivel cultural. Entonces, Virgo es ese freno de la tierra después del fuego, aquí en relación al yo. En relación al ego, en relación a esa importancia del yo, esa importancia que le damos al yo. Virgo, como signo de tierra, me conecta con un límite, me conecta con lo real, con una percepción más real de lo que realmente hay y de lo que realmente soy. Entonces, esto va a ser a través de la noción de contexto. Virgo es aquella parte mía que es consciente o que puede ser consciente de que no soy independientemente de un contexto. Soy el resultado de generaciones, soy también un individuo dentro de una comunidad de sistemas, un sistema familiar, una comunidad humana en un momento histórico. O sea que todas aquellas cualidades personales con las cuales desde un nivel narcisista leonino podría tender a identificarme y pensar que son realmente mías, que si soy guapo, que si canto bien, que si se me da bien esto o lo otro, que si soy... Bueno, todas las cualidades individuales a las cuales podemos dar valor. Relativizar esta importancia y esta identificación con estas cualidades, porque al final, si lo vemos desde esta mirada sistémica y de contexto, que es la que nos aporta Virgo, podríamos más bien verlo como
que en un sistema dado, un familiar, por ejemplo, hay como una repartición de cartas. A mí me han tocado las cartas que me han tocado, y a mi hermana otras, y a mi hermano otras, y a mi madre. Sí, o sea que realmente nuestras cualidades individuales son funcionales, son la parte del guión que nos ha tocado interpretar en la obra. Son las cartas que nos han tocado en el juego. Y entonces desde esa mirada no hay tanto mérito personal o identificación personal con cualidades que al final no son tan personales, son algunas de las cualidades humanas, ¿no? Entonces Virgo tiene esta visión de sistema que decía, esa visión de contexto, que deja de dar tanta importancia al individuo en una situación dada y se da cuenta que el contexto es al menos tan importante como el individuo. También es una visión ecológica, o sea, es la conciencia de que todo individuo, sea animal, planta, humano, pertenece a un ecosistema y que dentro de este sistema, ecosistema, hay un funcionamiento donde todo es importante y todos somos importantes. Virgo es regido por Mercurio. El planeta Mercurio es la función psíquica del pensamiento, el intelecto, la mente racional que nos permite elaborar ideas, relacionar conceptos, entender, comunicar aquello que pensamos, el lenguaje, la comunicación. Y en Virgo, pequeño paréntesis, Mercurio rige también Géminis, pero son dos facetas diferentes de Mercurio. En Virgo, la función de Mercurio es la de observar el contexto, justamente, analizarlo para definir la función de cada cosa, percibir el orden, porque en realidad la realidad justamente de la cual formamos parte es ordenada, y intentar entender, ¿no? Intentar desvelar el misterio de lo que es, lo que somos y la vida de la cual formamos parte. O sea que Virgo es también la mente científica. Es decir, Virgo es un signo de tierra, pero regido por un planeta de aire, digamos, un planeta mental. Entonces esta combinación de tierra y aire, tendemos mucho a considerar que el cuerpo es una cosa, la mente es otra, a separarlo. En Virgo justamente están unidas las dos cosas. Es una mente que se aplica a la realidad tangible. Entonces es una mente científica, es una mente que analiza, observa, intenta entender la realidad. Que es lo que hace la ciencia, intentar percibir, descifrar los órdenes subyacentes a lo que vemos, cómo está ordenado a nivel biológico, a nivel físico, a nivel matemático, cómo funciona la música, cómo funciona el universo, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son órdenes ya existentes que la mente humana intenta percibir, descifrar y de los cuales quiere rendir cuenta. Esto sería la ciencia en general, ¿no? Ahora, justamente porque los seres humanos carecemos de esta sensación sistémica y que, bueno, no, los seres humanos no, pero en nuestra cultura, en nuestra civilización hay un énfasis tan grande en la importancia del ser humano por encima del resto de la naturaleza, de la misma manera que es ese énfasis en el individuo. Justamente algo que nos hace creer, nos hace sentir que somos radicalmente diferentes y radicalmente superiores al resto de la naturaleza es esa mente que tenemos, esa capacidad de pensar y de entender nuestro contexto y nuestro ser. Y
yo creo que los seres humanos, y especialmente, otra vez lo digo, en nuestra cultura, en nuestra civilización, endiosamos la mente. Le otorgamos un poder protector, como si ese poder entender nos protegiera, nos pudiera proteger de los aleas, de lo que no es controlable en la experiencia humana, las desgracias que nos pueden pasar, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Es decir, a nivel colectivo confiamos en la ciencia como la salvadora de la humanidad a través de la tecnología, a través simplemente del entender la realidad. Y hoy en día yo creo que hasta se puede decir que hay una percepción de la ciencia casi religiosa, lo digo en el sentido de que los debates de opinión suelen ser muy tensos, porque se percibe realmente una amenaza en que otro pueda no ver la realidad, no opinar. Pues si realmente hay tanta tensión cuando opiniones científicas se oponen, es que lo que hay no es una intención de entender, sino que hay una intención de tranquilizar un miedo, que es el miedo a no controlar con mi mente. O sea que hay una ilusión de control mental de la realidad, ¿sí? O sea, hay la ilusión de que si yo o si nosotros como cultura en un momento dado detenemos la verdad sobre el tema que sea, esto nos tranquiliza. Siempre detrás de las neurosis podemos asignar hay una neurosis para cada signo. Podríamos decir que la neurosis canceriana es la neurosis del miedo a no tener familia, a no tener amor, a no pertenecer. La neurosis leonina es el miedo a no ser, es decir, a no ver en el reflejo de los demás, en su validación, que yo soy, que yo existo como individuo separado y diferenciado. Y entonces el miedo virginiano es el miedo a no entender. Y ese miedo es muy profundo en todos nosotros. Y creo que se manifiesta justamente, entre otras cosas, en que no nos cueste tolerar que otros entiendan otra cosa que nosotros y no estén de acuerdo con nuestra versión, sea a nivel de polémicas científicas o sea a nivel a veces de interpretaciones del día a día sobre las relaciones humanas, por ejemplo. Entonces aquí ya llegamos al tema de cuál es el aprendizaje virginiano. Con esta noción de contexto ya he dicho la mitad, es decir, que el primer aprendizaje virginiano es la humildad de relativizar la importancia del yo. Pero el segundo aprendizaje de Virgo sería no utilizar la mente de forma controladora, utilizar la mente de forma más receptiva. Esta mente que utilizamos para controlar la realidad y tranquilizar ese miedo que tenemos a no controlar la realidad, hace que tengamos una manera de pensar muy tensa, muy dominante, muy controladora, que intenta siempre llegar a conclusiones cerradas. Y no es una mente contemplativa, meditativa, abierta, receptiva. Realmente creo que el tema aquí es la integración del eje Virgo-Piscis, porque Virgo es el orden, Piscis es el desorden, el caos, Virgo es el control y Piscis el descontrol, y en realidad hace falta un equilibrio entre los dos, tanto a nivel científico como a nivel de mis interpretaciones en relación a mí misma, a mi día a día, mis relaciones con mi entorno, todas aquellas interpretaciones que hacemos en el día a día sobre qué me ha dicho, por qué me lo ha dicho, qué piensa, qué quiere y por qué es esto y por qué lo otro, pues esa tensión mental que ponemos a querer llegar rápidamente a una respuesta satisfactoria o lógica y racional, y yo la primera, necesita ser equilibrada por una manera de pensar más destensada, más relajada, más abierta a que emergen contenidos inconscientes, a que vengan
inspiraciones y elementos que con el raciocinio no llegaría ahí. Bueno, espero que os haya gustado este enfoque sobre la energía virginiana. Evidentemente, como siempre digo, las personas que tengan el signo de Virgo enfatizado en su carta natal, ya sean Sol en Virgo, Luna en Virgo, Ascendente en Virgo, ya tengan el Sol o la Luna en casa 6, que es la casa de Virgo, o tengan el planeta Mercurio, que es su regente en un lugar importante de la carta, como es el ascendente, la casa 10 o la casa 12, o tengan varios planetas en Virgo, pues aquellas personas evidentemente se van a sentir quizás más identificadas con este trabajo de humildad y ese trabajo de tolerar el desorden, el misterio, abrirse al inconsciente y no aferrarse tanto a su maquinaria mental racional. Pero bueno, es un trabajo que todos hacemos igualmente. Chao, que vaya muy bien.